Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra videoclase de español. Voy a explicarles el primer tema de nuestra guía de español. Nuestra guía de español está dividida en dos temas, ¿sí? El primer tema es el género dramático y el segundo son los tipos de texto. Recuerden que en la guía número 6 y en la guía número 5 nosotros ya habíamos empezado a mirar cuáles eran algunos de los géneros literarios que existen y vimos que existe el género narrativo en el cual encontramos la fábula, el cuento, el mito y la leyenda en el género narrativo, que se lo vimos en la guía número 5. En la guía número 6 vimos el género lírico, que es donde encontramos todos aquellos escritos que tienen relación con la poesía, que también tienen relación con la poesía popular o tradicional, como las coplas, las trovas, las retahílas, también los trabalenguas, las adivinanzas, entre otros. Y vamos a ver por último en la guía número 7 el último género literario. Vamos a ver el género dramático. Vamos entonces a empezar a mirar aquí. Al inicio de la guía nos aparece este personaje que nos va a acompañar durante todo el recorrido y estamos hablando de Charles Chaplin. Charles Chaplin, ¿quién fue él? Yo espero que cada uno de ustedes investigue, porque este señor fue un personaje muy importante para el género dramático. Quiero que cada uno de ustedes saque también un espacio, investigue en internet, consulte en internet quién fue Charles Chaplin y por qué él es un personaje importante para el género dramático. Al final de la guía vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puedes hacer uso del género dramático para demostrar lo maravillosamente creativo que eres? Recuerden, esta pregunta la vamos a responder al realizar una actividad que se encuentra al final de la guía. Por el momento todavía no se las voy a mostrar. Vamos entonces a hacer un recorrido por la guía y empezamos con el primer tema. El género dramático, o sea, estamos hablando del teatro y todos los géneros que lo comprenden. La palabra teatro tenemos que tener en cuenta que puede significar un edificio o un espacio donde se hacen representaciones, pero también cuando hablamos de teatro estamos hablando de un género literario, ¿sí? Entonces la palabra teatro puede indicarnos un lugar grandísimo como un edificio donde se hacen puestas en escena, donde van artistas y presentan dramatizaciones, bueno, o monólogos que son como dramatizaciones de una sola persona o donde se hacen obras de ópera, ¿sí? Eso es un teatro. Pero también hablamos de teatro cuando nos referimos al género lírico y es es el género que se compone de las diferentes obras dramáticas que tienen su origen desde los inicios de la cultura de la humanidad, pero propiamente provienen de la Grecia antigua. Allí muy especialmente empezó a tomar un gran, como que fue una gran fuerza el género dramático. Voy entonces a explicarles esto. Esta parte de acá, cada uno de ustedes recuerde que tiene la guía que la pueden descargar de la página del colegio o también, en el caso de los estudiantes de 9903, pues yo se las envié al WhatsApp, ¿sí? Quiero mostrarles esta parte de acá, propiamente. En el género dramático, recordemos que siempre hay un conflicto, o sea, en las representaciones que se realizan mediante el género dramático, siempre existe como un conflicto que es una fuerza, como un enfrentamiento entre dos fuerzas
que están representadas por los personajes y los objetivos. Y tenemos estos diferentes de tipos de géneros teatrales. Tenemos la tragicomedia, que es aquella representación teatral que tiene un final triste y quiere conmover al público, ¿sí? Ah, no, esta es la tragedia. La tragicomedia es otra, es la de abajito. Esta es la tragedia. La tragedia es aquella representación teatral que tiene un final triste y busca conmover al público. Sus protagonistas son personajes muy importantes que luchan por conseguir algo, pero al final no lo logran. Y como no lo logran y esos finales son tristes, por eso a ese tipo de escritos o de representaciones teatrales se les llaman tragedia. ¡Qué tragedia! Tenemos la comedia. En la comedia vemos representaciones teatrales o escritos teatrales. Recuerden que no solo se representan en escena, sino que también pueden estar escritos para que el lector se imagine toda esa puesta en escena en su cabeza. En la comedia, los personajes son personas comunes y corrientes, para que de esa manera todos nosotros nos podamos identificar con ellos y nos divertamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la comedia? Divertir al público, hacerlo sentir feliz. Entonces, allí tenemos todas esas puestas en escena teatrales o esos libros escritos en forma de obras de teatro que son muy graciosas, que son muy divertidas. Hablamos de la comedia. Está también la obra didáctica, donde los personajes son personajes también comunes y corrientes, pero la historia es compleja y la finalidad o el objetivo de este tipo de escritos o de puestas en escena es hacer reflexionar al público, ¿sí? Los personajes son personajes sencillos, pero la historia es una historia bien compleja. ¿Y qué es lo que busca? Que las personas que están leyendo ese tipo de literatura o que la están viendo en escena reflexionen y aprendan alguna enseñanza importante. Alguna enseñanza importante. A eso se le llama obra didáctica. Y tenemos la tragicomedia. ¿Cuál es la tragicomedia? Era la que yo les estaba mencionando al comienzo. También en esta aparecen personajes que representan situaciones comunes y los personajes son personas comunes que buscan el amor o la amistad, pero que tienen que superar muchísimos obstáculos para conseguir ese objetivo que están alcanzando. No es una mezcla entre comedia y tragedia, ¿no? Dice que es un género independiente y el objetivo es o puede ser feliz o puede ser triste, dependiendo de si el héroe superó el obstáculo o no. O sea, en la tragicomedia no significa de que entonces también hay risas porque hay comedia. No, 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 no. Estamos hablando de que hay unos personajes que son similares a nosotros, a personas comunes y corrientes, y que tienen un objetivo, pero que tienen una mano de dificultades para poder alcanzar esos objetivos y que no siempre eh, alcanzan su objetivo, y que algunas tragicomedias pueden ser felices y otras tristes. Aquí se pueden confundir mucho con la tragedia, ¿sí? Porque si hay una tragicomedia que es triste, las personas podrían pensar que es tragedia. Entonces hay que mirar muy bien para poder distinguir la diferencia entre ambos. Tenemos estos otros tipos de representaciones en el género teatral, como son los títeres, que todos lo conocemos, ¿cierto? Que es una obra representada por muñecos de trapo o de madera. O sea, allí tenemos los títeres y las marionetas, ¿sí? Aquí están los títeres, que son estos, este de acá, venga, les muestro este. Este serían los títeres. Y tenemos también las marionetas, que son las que mueven como con unas cuerditas, ¿sí?
Esas serían las marionetas. También pertenecen al género teatral. Tenemos la improvisación, que es donde los actores solo les dicen algunas instrucciones, pero los actores se inventan los diálogos y todas las emociones. O sea, como que el director les dice, vea, necesito que se inventen una historia así creativa y que surja espontáneamente a ver, sobre qué, por ejemplo, sobre que todo el mar, el océano Atlántico se va a convertir en sal. Oh, claro que eso suena como muy trágico, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Y los actores lo que hacen es que se ponen a actuar, pero inventan los diálogos y las emociones a medida que van actuando. Eso es improvisación, ¿sí? Una discusión cualquiera, una puesta teatral cualquiera, donde los actores no se están aprendiendo los papeles o lo que tienen que decir, sino que les sale espontáneamente, se lo van imaginando y lo van actuando. Tenemos el monólogo, que creo que ya se los había explicado, que es cuando un solo personaje está en el teatro o en la lectura teatral o en la puesta en escena y habla consigo mismo para el público, ¿sí? O sea, yo estoy solita y yo hablo, digamos que yo interpreto uno o dos personajes, pero yo sola, o hablo con mi propia mente y cuento todo un relato, hago toda una puesta en escena, pero yo sola en un teatro. Por eso se llama monólogo. Tenemos la ópera. Ah, por cierto que la mayoría de los cuentachistes también, de los chistes que cuentan los cuenteros, también tienen que ver con esto, con el monólogo, ¿sí? La ópera. La ópera, bueno, no sé si ustedes han visto, son montajes en escena donde cantan personajes así, ¿cierto? O sea, y los hombres tienen una voz así de tenor y las mujeres de soprano, mezzosoprano, unas voces todas, o sea, tremendas voces tienen esas mujeres, pero pues son diferentes, son voces muy, muy trabajadas, se conoce como ópera. A veces esas óperas por lo general están contando al mismo tiempo una historia, hay una puesta en escena, hay todo un montaje, un escenario muy bien diseñado y siempre está acompañado de una orquesta. ¿Sí? Dice que la mayoría de las óperas fueron escritas para no afectar la música. Y tenemos la pantomima, que es aquí donde aparece Charles Chaplin, porque Charles Chaplin es el rey de la pantomima. Nunca ha habido alguien como él en la parte de la pantomima. Ah, claro que también tenemos a otro, que es a Mr. Bean, ¿sí? Pero bueno, creo que ustedes lo conocen. La pantomima son las representaciones más elementales del teatro, ya que se apoyan exclusivamente de la mímica, la combinación de gestos y el movimiento. La voz no interviene para nada, generalmente la música tampoco, y solo se admite la combinación de gestos con determinados ruidos. Entonces en la pantomima el actor le tiene que hacer que el público entienda algo, una idea, un mensaje que le está transmitiendo, pero solo a través de los gestos, de movimientos corporales y de gestos faciales, pero no emite sonidos con su voz. Listo, creo que quedó claro aquí. Ahora vienen las actividades. Aquí, la primera actividad de este género teatral, aparece una obra de teatro infantil llamado Isabelina. Entonces, cada uno de ustedes va a realizar la lectura. Por cierto, por aquí en la segunda página de la lectura aparece una pregunta que deben responder todos. ¿Crees que Magdalena exagera? Argumenta tu respuesta. Perdón. ¿Crees que Magdalena exagera? Argumenta tu respuesta. ¿Cómo así que Magdalena exagera? Pues no sé, tienen que leerse la historia de Isabelina, ¿sí?
Listo, tienen que leerse esta obra de teatro. Luego, cuando terminen de leerla, entonces van a responder esto. Marca con color rojo el recuadro de las expresiones artísticas que consideres que hacen parte del teatro. Entonces, ya, eso es muy fácil porque ya lo explicamos, ¿sí? ¿Cuáles forman parte del teatro y cuáles no? La mímica, los malabares, los cuenteros, las representaciones callejeras, el circo y los cuentachistes. Cada uno de ustedes, vea, les digo una, los cuentachistes forman parte del género teatral. Entonces aquí en los cuentachistes van a poner rojito, pero aquí hay otras que también forman parte del género teatral, para que por favor hagan ese punto. Bueno. Acá, segundo punto, haz una lista de los aspectos que crees que diferencian al teatro del cuento y la poesía. Ya vimos en la guía número 5 y 6 cuáles son las características del cuento y de la poesía. Quiero que me den tres características diferentes, tres diferencias que tengan el teatro con el cuento y tres diferencias que tenga el teatro con la poesía. Al menos tres o cuatro. A ver, puse cuatro. Listo. Luego dice, marca con una X las respuestas correctas y justifica tus elecciones. Entonces, ¿qué acabas de leer en Isabelina? ¿Sí? Un poema, un diálogo, una narración o un monólogo. Ojo, tienen que leer muy bien la guía para poder identificar la lectura de Isabelina, si es un poema, si es un diálogo, si es una narración o es un monólogo. Y aquí me van a escribir por qué. ¿Por qué escogieron esa respuesta? Y no me van a decir que porque sí. ¿Sí? No, tienen 4 renglones para que expliquen muy bien su respuesta. Luego, ¿a qué subgénero dramático pertenece la lección de Isabelina? ¿Es una comedia? ¿Es una obra dramática o es una tragicomedia? Van a decir cuál es y van a explicar muy bien por qué. Recuerden, no van a decir porque pertenece al género dramático. No, esa respuesta es muy cortica. Debe ser una respuesta más amplia que nos dé a nosotras las profesoras la claridad de que ustedes sí entendieron. Luego dice, responde qué materias estudia Magdalena y por qué no le gustan. Subraya con diferentes colores los grupos de palabras que riman en el siguiente fragmento. Entonces aquí van a realizar ese ejercicio, luego van a realizar este otro donde dice que imagina que la lección de Isabelina es un diálogo. Luego escribe lo que le diría la profesora frente al siguiente comentario. O sea, vamos a imaginarnos que la lección de Isabelina es un diálogo, porque realmente no es un diálogo, ¿sí? Pero digamos que hubiera sido un diálogo. Entonces, si hubiera sido un diálogo, eso significa que hay dos personajes que están hablando. Entonces, aquí Magdalena le dice, cuando usted, como Magdalena, la niña, como usted lo sabe todo, le divierte enseñar a quien no le va a gustar. Yo lo creo de ese modo. O sea, Magdalena supuestamente le dice aquí a la profesora que a ella le gusta enseñar porque ella lo sabe todo y que por eso se divierte. Ustedes van a escribir cuál sería la respuesta de la profesora para Magdalena. Y luego van a realizar este cuadro. Entonces acá vamos con este cuadro. Escribe cada aspecto en la columna adecuada. Ten en cuenta que algunos pueden ser parte de más de un género. Entonces aquí la rima. ¿La rima pertenece a la poesía, al teatro o a la poesía y al teatro? No sé, ustedes tienen que mirar en cuál de estos 3 cajones lo van a poner. El escrito en verso pertenece a la poesía, al teatro o a la poesía y al teatro al mismo tiempo. Las acotaciones, ¿qué son las acotaciones? Tienen que consultar en internet. ¿Pertenecen a la poesía, al teatro o a las dos? No hay narrador, no hay narrador. ¿Eso es en la poesía o en el teatro que no hay narrador o en los dos? Expresa sus sentimientos, o sea,
¿Cuál de estos dos géneros expresa los sentimientos? ¿La poesía, el teatro o los dos? Se desarrolla una acción. ¿En cuál de estos dos géneros se desarrolla una acción? ¿En la poesía, en el teatro o en los dos? Y así van a llenar ese cuadrito. Luego van a completar esta otra tabla con ejemplos de la lección de Isabelina. Si necesitan y algo no lo tienen claro, con estos puntos, por favor, me escriben al WhatsApp. Todos tienen mi WhatsApp. Me escriben al WhatsApp para aclararles las dudas que tengan de estos puntos, ¿sí? Acotación que describe el espacio y acotación que describen los actos de Magdalena. Recuerden que para saber qué es esto deben investigar en internet. Subraya en el texto las palabras que te indiquen los sentimientos de Isabelina y luego responde las siguientes preguntas. Hola, profe. ¿Cómo se siente Magdalena y de qué forma lo expresa? ¿Cómo se siente Magdalena y de qué forma lo expresa? Primero van a la lectura, subrayan todas las palabras que indiquen los sentimientos de Magdalena y luego van a responder esta pregunta. ¿Cómo se siente Magdalena y de qué forma lo expresa? Listo. Y entonces hasta aquí serían las actividades de este primer tema, que es el género narrativo, teatral, ¿sí? El género del teatro. Entonces, si tienen dudas, si tienen inquietudes, recuerden, me escriben al WhatsApp y estaré dispuesta para contestarles en el horario laboral de 12 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien y hasta aquí la explicación del día de hoy.